es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Vamos a meditar en este día el libro de los Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 11. El rey de Egipto reunió un ejército tan numeroso como las arenas que están en la orilla del mar. Juntó también muchos barcos que quería apoderarse del reino de Alejandro por la astucia, para así agregarlo a su propio reino. Emprendió el camino de Siria con muy buenos pretextos. La gente le abría las puertas de sus ciudades y salía a recibirlo, porque el rey Alejandro había dado la orden de que acogieran bien a su suegro. Pero en cuanto entraban en la ciudad, Ptolomeo instalaba allí a sus propios soldados. Cuando se aproximaba a Azoto, le mostraron el templo de Dagón, que había sido incendiado. Azoto y sus alrededores habían sido devastados, los cadáveres yacían en el suelo, como también los restos de los que habían quemado Jonatán durante la guerra, los que habían amontonado a lo largo del camino que seguía el rey. Contaron al rey lo que había hecho Jonatán para que lo condenaran, pero el rey se quedó callado. Jonatán fue para el encuentro del rey en Jope, y un hermoso cortejo intercambiaron saludos y pernotaron en ese lugar. Jonatán acompañó al rey hasta el río llamado Eleuterio y luego regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo, por su parte, se adueñó de las ciudades de la costa hasta Seleucia marítima, con malas intenciones respecto a Alejandro. Envió embajadores donde el rey Demetrio para que le dijera: ven, hagamos una alianza. Te daré a mi hija que di antes a Alejandro, y tú reinarás en el reino de tu padre. Estoy arrepentido de haberle dado mi hija porque quiso asesinarme. Le hacías esas impuntuaciones, pero en realidad solo quería apoderarse de su reino. Apenas recuperó a su hija, la dio a Demetrio y cambió la actitud con Alejandro, manifestándose públicamente su enemistad. Ptolomeo entró en Antioquía y se coronó rey de Asia. Pasaba a ser dueño de ambos reinos, Egipto y Asia. El rey Alejandro estaba por ese entonces en Cilicia, porque la gente de esa región se había rebelado. Al enterarse de todo, Alejandro vino a presentar batalla a Ptolomeo. Ptolomeo salió a enfrentarse con un poderoso ejército que lo puso en fuga. Alejandro corrió y se refugió en Arabia, mientras el rey Ptolomeo salía triunfante. Ante eso, el árabe Sabdiel le cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. 3 días después murió también el rey Ptolomeo
y los egipcios que ocupaban las ciudades fortificadas fueron masacrados por sus habitantes. De esta manera Demetrio tuvo el reino el año 177, pero esos días Jonatán reunió a la gente de Judea para atacar la ciudad de Jerusalén. Dispuso contra ella numerosas máquinas de guerra. Entonces un pequeño número de regenerados que odiaban a sus naciones fueron a ver al rey para avisarle que Jonatán sitiaba la ciudadela. Al saberlo, el rey montó en cólera, inmediatamente se puso en camino y llegó a Tolemaida. Desde allí escribió a Jonatán que levantara el sitio y que fuera inmediatamente a verlo a Tolemaida para conversar con él. Después de haber recibido la carta, Jonatán ordenó continuamente con el sitio. Luego eligió a algunos compañeros, ancianos de Israel y a sacerdotes, y no tuvo miedo de afrontar personalmente el peligro, llegando consigo plata, oro, trajes y muchos otros regalos. Se presentó ante el rey de Tolemaida y se ganó su favor. Algunos regenerados de su pueblo lo acusaron de toda clase de cosas, pero el rey se portó con él igual que sus predecesores y los honró en presencia de todos sus amigos. Lo confió en el cargo de sumo sacerdote, en todas las demás distinciones que había recibido, y lo agregó al número de los primeros amigos del rey. Jonatán pidió al rey que dispensara de los impuestos de Judea y los 3 distritos de Samaria. Le prometió en cambio 300 talentos de plata. El rey lo aceptó y mandó redactar una carta con estos términos: el rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y a las naciones de los judíos. Aquí encontrarás copia de la carta que acaba de escribir a nuestros parientes. Las tenes respecto de ustedes. Conózcanla pues. El rey Demetrio saluda a Lástenes, su padre. Queremos hacerle el bien a la nación de los judíos en vista de sus buenos sentimientos hacia nosotros. Son amigos nuestros y se han comportado correctamente con nosotros. Confiamos su autoridad a la de Judea y los 3 distritos de Aferena, Lidia y Ramataim. Han sido quitados a Samaria y anexados a Judea con todos sus alrededores para beneficiar a todos los que sacrifican a Jerusalén. En cambio recibiremos las tasas reales que recibía antes anualmente el rey, los productos de la tierra y las frutas y de los árboles. Pero los eximimos totalmente de los diezmos y de los impuestos que percibíamos por algunas salinas, así como también las otras tasas reales. No se cuestionarán nunca más estos privilegios. Mas, haz por favor una copia que entregarás a Jonatán, para que sea puesta en el Cerro Santo, en un lugar bien visible. Viendo el rey Demetrio que el país estaba en paz y que no tenía que temer ninguna oposición, devolvió todas sus tropas y cada cual se fue a su casa, con excepción de las tropas extranjeras que habían reclutado en las islas. Se atrajo así el odio de todas las tropas que había reheredado. Al ver que todo el ejército murmuraba contra Demetrio, Trifón, que había pertenecido antes al partido de Alejandro, fue a ver al árabe Inmalcué, que educaba a Antíoco, el joven hijo de Alejandro. Lo convenció de que le entregara al niño para hacerle reinar en lugar de su padre. Le contó todo lo que Demetrio había hecho y el odio de sus tropas contra él, y permaneció allí largos días.
Por ese mismo tiempo, Jonatán pidió al rey Demetrio que retirara las tropas de la ciudadela de Jerusalén y de las demás fortalezas porque estaban siempre en guerra con Israel. Demetrio le mandó esta respuesta: no solo haré eso por ti y por tu nación, sino que te colmaré de honores, como también a tu nación, en cuanto tenga la oportunidad. Pero por ahora harías muy bien mandándome tropas, porque todos mis ejércitos me abandonaron. Jonatán envió a Antioquía 3,000 de los mejores hombres, y el rey quedó muy feliz al verlos llegar. Cerca de 20,000 habitantes se reunieron en el centro de la ciudad con la intención de dar muerte al rey. Demetrio se refugió en el palacio mientras los habitantes ocupaban las calles de la ciudadela y empezaron el ataque. Entonces el rey llamó a los judíos en su ayuda. Se agruparon estos alrededor de él y luego se dispersaron por la ciudad. Mataron ese día cerca de 100,000 hombres. Incendiaron la ciudad y juntaron ese día un considerable botín. Salvaron al rey. Cuando los habitantes de la ciudad vieron que los judíos eran dueños de la ciudad, depusieron su enteraza y volvieron donde el rey con gritos de súplica: tiéndanos la mano, que los judíos dejen de maltratarnos a nosotros y a la ciudad. Después de las armas, despusieron las armas e hicieron la paz. Para los judíos fue un motivo de gran gloria, tanto a los ojos del rey como ante los habitantes de su reino. Regresaron luego a Jerusalén llevando un rico botín. El trono de Demetrio se mantuvo firme en el país, quedó en paz bajo su autoridad, pero luego faltó a todas las promesas, cambió su actitud con respecto a Jonatán, se volvió de los servicios que le había prestado, se olvidó de los servicios que le había prestado y lo humilló de 1000 maneras. Trifón regresó por ese entonces trayendo consigo a Antíoco, que todavía era un niño. Lo proclamó rey y lo puso la corona. Se le juntaron todas las tropas que estaban siendo licenciadas por Demetrio y combatieron a éste, quien salió huyendo y fue derrotado. Trifón se apoderó de los elefantes y ocupó Antioquía. Entonces el joven Antíoco escribió esta carta a Jonatán: te confirmo en el cargo de sumo sacerdote, te pongo al frente de las 4 provincias y te cuento entre los amigos del rey. Al mismo tiempo le mandó un vaso de oro, un servicio de mesa con la autorización de beber en una copa de oro y vestirse de púrpura y llevar un broche de oro. A su hermano Simón, por otra parte, lo designó general desde la escala de Tiro hasta la frontera de Egipto. En vista de esto salió Jonatán y se puso a recorrer el territorio y las ciudades que estaban más al oeste del río. Todas las tropas de Siria se pusieron a su lado para luchar detrás de él. Llegó a Ascalón, donde los habitantes lo recibieron magníficamente. Desde allí se dirigió a Gaza, pero Gaza lo cerró las puertas, le sitió y condenó al fuego y al pillaje sus alrededores. Como los habitantes de Gaza le pidieron la paz, se la concedió, pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los mandó a Jerusalén. Así fue como recorrió toda la región hasta Damasco. Supo Jonatán que los generales de Demetrio estaban en Cadés de Galilea con un numeroso ejército. Decidió a quitarle su cargo. Marchó pues a su encuentro, después de haber alejado del país a cargo de su hermano Simón. Simón avanzó hasta Bet-sur
le puso sitio y dejó encerrado a sus habitantes. Le solicitaron entonces la paz, la que les concedió, pero los hizo salir de la ciudad y después de haber tomado sus posiciones de ellas, dejó allí una guarnición. Jonatán y su ejército acamparon cerca de las aguas de Genezaret y a la mañana siguiente llegaron a la llanura de Azor. El ejército de los extranjeros marchaban delante de él en la llanura, pero habían mandado unas tropas a los cerros para tomar a Jonatán por la espalda. Los otros, mientras tanto, se dirigían de frente contra los judíos. Cuando los hombres y la emboscada salieron a su escondite y emprendieron el ataque, todos los que rodeaban a Jonatán salieron huyendo, menos sus dos generales, Matatías, hijo de Absalón, y Judas, hijo de Calfí. Entonces Jonatán rasgó sus ropas, se echó el polvo a la cabeza y lloró. Luego se lanzó al combate, lo hizo retroceder y huir. Al ver eso, sus hombres que habían huido volvieron donde él, y juntos persiguieron al enemigo hasta Cadés, donde estaba el campamento de éste. Establecieron su campamento allí mismo. El ejército de los extranjeros perdió ese día 3,000 hombres. Jonatán, por su parte, regresó a Jerusalén. Cuando Jonatán vio que las cosas se daban favorables para él, escogió unos hombres a los que mandó a Roma para confirmar y renovar la amistad con los romanos. Despachó cartas parecidas a Esparta y a otras ciudades. Sus enviados llegaron a Roma, entraron en el Senado y dijeron: el sumo sacerdote Jonatán y las naciones de los judíos se han mandado para que renueve la amistad y la alianza que ustedes habían acordado anteriormente con ellos. El Senado les entregó cartas de recomendación para que en cada país los encaminaran en paz hasta el territorio de Judá. Esta es la copia de la carta que Jonatán escribió a la gente de Esparta. El sumo sacerdote Jonatán, el Senado de la nación, los sacerdotes y todo el pueblo judío saludan a los habitantes de Esparta, sus hermanos. Ya en tiempo pasado le llegó al sumo sacerdote Onías una carta de parte de Arios, rey de ustedes. En ella se sostenía que ustedes son hermanos nuestros, como lo demuestra la copia adjunta. Onías acogió con honores al hombre que había enviado y recibió la carta en la que se hablaba correctamente de la alianza y de la amistad. No pretendemos con esto pedirles ahora que nos ayuden, pues los libros santos que están en nuestras manos son nuestro consuelo. Pero no quisiéramos ser un extraño para ustedes. Por eso hemos querido reafirmar nuestra fraternidad y nuestra amistad, porque han pasado ya muchos años desde que les enviamos una carta. No dejamos de pensar en ustedes en cualquier oportunidad, en nuestra fiesta y en nuestros días santos, en los sacrificios que ofrecemos y en nuestras oraciones, tal como es justo y conveniente hacerlo por los hermanos. Nos sentimos felices por el éxito de ustedes. En cuanto a nosotros, hemos estado colmados de pruebas y de guerras continuas, porque los reyes que nos rodean nos han atacado. Con ocasión de esas guerras, no hemos querido ser una carga ni para ustedes ni para nuestros aliados y amigos. Y como nos han venido a ayudar el auxilio del cielo, nos hemos liberado de nuestros enemigos y han sido humillados. De esos elegimos a Numenios, hijo de Antíoco, y Antípater, hijo de Jasón, los mismos que los enviamos donde los romanos para renovar con ellos la amistad y la alianza de otrora. Les encargamos que fueran donde ustedes para saludarlos y llevarles esta carta, que reafirmamos nuestra fraternidad
tengan ahora la bondad de respondernos. Esta es la copia de la carta que había sido enviada a Onías. Ario, rey de los espartanos. Saludan al sumo sacerdote Onías. Se ha descubierto en un escrito que los espartanos y los judíos son hermanos, pues son de la raza de Abraham. Ahora que sabemos eso, sería bueno que nos encubrieran para que nos digan si les va bien en todo. Por nuestra parte, nosotros les decimos que sus ganados y sus bienes son nuestros y los nuestros son de ustedes. Hemos dado las instrucciones respectivas para que se los hagan saber. Jonatán se enteró que los generales de Demetrio habían vuelto para atacarlo con un ejército más poderoso que antes. Salió pues de Jerusalén y se dirigió a su encuentro en el territorio de Hamat, no dándole así tiempo para invadir su país. Mandó espías al campamento de ellos y a su regreso le informó que los sirios hacían preparativos para sorprenderlo durante la noche. Por eso, cuando se puso el sol, Jonatán ordenó a sus hombres que estuvieran en vela y con las armas en las manos toda la noche, listos para combatir, y dispuso centinelas avanzando a su alrededor del campamento. Cuando los enemigos supieron que Jonatán y los suyos estaban listos para el combate, se llenaron de miedo y pavor, encendieron fogatas en su campamento y se dieron a la fuga. Como vieron fogata, Jonatán y sus hombres no se percataron hasta la mañana siguiente de la partida de ellos. Jonatán los persiguió, pero no logró alcanzarlos porque habían atravesado el río Eleuterio. Jonatán se volvió entonces contra los árabes, llamados sabadeos, los derrotó y se apoderó de sus bienes. Luego levantó su campamento, llegó a Damasco y recorrió toda la provincia. Simón por su parte había salido y avanzado hasta Ascalón y las fortalezas vecinas. Luego regresó a Jope y la ocupó, pues se había informado de que sus habitantes de esa fortaleza tenían la intención de entregársela a Damasco. Dejó allí una gran guarnición para custodiar la ciudad. De regreso en Jerusalén, Jonatán convocó a los ancianos del pueblo y decidió con ellos construir fortalezas de Judea, elevar la muralla de Jerusalén y construir un muro elevado entre la ciudadela y la ciudad para aislarla de ésta, y para que sus habitantes, así aislados, no pudiesen más que comprar ni vender. Se juntaron para reconstruir la ciudad, porque una parte de la muralla que da hacia la quebrada que está al este se había caído. Renovaron también el barrio llamado Cafetnata. Simón, por su parte, reconstruyó Adida en la planicie costera, la fortificó y le puso puertas guarnecidas de cerrojos. Trifón quería reinar en Asia, coronarse como rey y apresar al rey Antíoco, pero tenía miedo de que Jonatán se lo impidiese y le declarase la guerra. Por eso Trifón buscaba la manera de apoderarse de él y de darle muerte. Se puso en camino y llegó a Ben-Sheán. Jonatán salió a su encuentro con 40,000 de entre los mejores hombres y marchó contra Bet-Sheán. Cuando Trifón vio que Jonatán llegaba con un poderoso ejército, no se atrevió a apresarlo. Lo recibió con todos los honores, se recomendó a todos sus amigos, le ofreció regalos y ordenó a sus amigos y a su alrededor que lo obedeciesen como si fuera él. Dijo luego a Jonatán, ¿por qué cansas a todos los hombres, siendo que no tenemos conflicto?
Mándalos de vuelta a su casa. Quédate solo con algunos para acompañarte y ven conmigo a Tolemaida. Pondré esa ciudad en sus manos como también los demás fortalezas, las otras tropas y todos los servicios del rey. Luego me devolveré a Antioquía, pues para eso viene. Jonatán le creyó e hizo lo que el otro le decía. Despachó a sus hombres que volvieron a Judea, no reservándose para sí más que 3,000. Mandó 2,000 a Galilea y se quedó con 1,000 para que lo acompañaran. Pero en cuanto Jonatán entró en Tolemaida, los habitantes cerraron las puertas, lo tomaron prisionero y mataron a espada a todos los que lo acompañaban. Trifón, mientras tanto, había mandado un ejército y una caballería a Galilea para aplastar la gran llanura con todos los hombres de Jonatán. Pero cuando estos supieron que Jonatán había sido apresado y que habían caído todos juntos con todos sus compañeros, se dieron ánimo los unos a los otros y emprendieron a caminar en filas apretadas, listos para combatir. Viendo que estaban decididos a defender su vida, los que los perseguían dijeron media vuelta. Y así fue como todos aquellos regresaron sin problemas al territorio de Judea. Lloraron a Jonatán y a sus compañeros, y a su gran terror se apoderó de ellos. Todo Israel hizo gran duelo. Todas las naciones de los alrededores no pensaban más que en eliminarlos, pues decían, ya no tienen ni jefe ni aliados. Ataquémoslos ahora y borremos su memoria de medio de los hombres. Supo Simón que Trifón había formado un gran ejército para invadir el territorio de Judea y devastarlo. Viendo que el pueblo tenía miedo, que reinaba el terror, subió a Jerusalén y reunió al pueblo. Lo arengó con estas palabras: saben ustedes que todos mis hermanos, yo mismo y toda la casa de mi padre hemos hecho a nuestras leyes y por nuestra religión. Todos mis hermanos dieron la vida por Israel, y he aquí que yo solo, pero líbrame Dios de ponerme a resguardo de mis momentos difíciles, porque mi vida no vale más que la de mis hermanos, ya que las naciones que nos odian se han puesto de acuerdo para destruirnos. Yo haré justicia a mi pueblo, al templo, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Al oír esta palabra se despertó el espíritu del pueblo y respondieron con grandes aclamaciones: tú serás nuestro jefe en lugar de Judas y de tu hermano Jonatán. Dirígenos al combate y haremos todo lo que nos diga. Simón reunió entonces a todos los hombres aptos para la guerra. Terminó rápidamente las murallas de Jerusalén y fortificó todo el contorno de la ciudad. Mandó luego a Jope a Jonatán, hijo de Absalón, con un poderoso ejército. Este desalojó a los que allí estaban y se instaló en la ciudad. Trifón salió de Tolemaida con un poderoso ejército para invadir el territorio de Judas. Llevaba consigo prisioneros a Jonatán. Simón, por su parte, estableció su campamento en Adida, frente a la llanura. Cuando Trifón supo que Simón había tomado el mando en lugar de su hermano Jonatán y que estaba listo para atacarla, los mandó unos mensajeros: tenemos preso a tu hermano Jonatán. Dijeron a causa del dinero que debe al erario real como alto funcionario. Mándanos pues 100 talentos de plata y 2 de sus hijos como rehenes, para que una vez en libertad no se nos escapen, entonces los soltaremos. Simón comprendió que sus palabras no eran sinceras. Mandó sin embargo el dinero y a los 2 jóvenes para que no cayeran sobre él la cólera del pueblo, porque podría luego decir: como no mandó el dinero ni a los jóvenes, mataron a Jonatán. Mandó pues a los niños
y los 100 talentos de plata, pero Trifón no cumplió la promesa ni soltó a Jonatán. Trifón avanzó luego para invadir el país y devastarlo. Dio un rodeo tomando el camino de Adoro, pero Simón y su ejército se le interponía donde quiera que iba. Los hombres de la ciudad mandaron unos mensajeros donde Trifón para suplicarle que fuera rápidamente por el desierto y le llevaran víveres. Trifón dispuso toda su caballería para ir allá, pero como esa noche hubo una fuerte caída de nieve, la nieve impidió el paso. Levantó el campamento y se dirigió a Galad. Antes de llegar a Bascamá, ordenó a su ejército, ordenó ejecutar a Jonatán, al que enterraron en ese lugar. Luego Trifón emprendió su regreso para volver a su país. Simón mandó recoger los restos de su hermano Jonatán, y los entregó a Modín, en la ciudad de su padre. Todo Israel hizo gran duelo por él, por él, y lo lloraron durante muchos días. Simón mandó reconstruir un mausoleo en la tumba de sus padres y sus hermanos. Estaban hechos en piedras labradas por delante y por detrás, y era lo bastante alto como para que se viera de lejos. Mandó erigir 7 pirámides, unas frente a las otras, por su padre, su madre y sus 4 hermanos, para así conservar su recuerdo para siempre. Rodeó estas pirámides con sus círculos de altas columnas retamadas, con armaduras. Al lado de esas armaduras ordenó que se esculpieran barcos que podían ser vistos por todos los que navegaran por el mar. Ese es hasta el día de hoy el monumento de Simón que ordenó reconstruir en Modín. Trifón, que actuaba con doblez con el joven rey Antíoco, acabó por asesinarlo y reinó en su lugar. Tomó la corona de los reyes de Asiria e hizo mucho daño al país. Simón reconstruyó la fortaleza de Judá, instaló en ellas altas torres, murallas elevadas, puertas y cerrojos, y dejó allí provisiones de reserva. Simón además escogió a algunos hombres que mandó donde el rey Demetrio para que hicieran al país exento de impuestos, porque Trifón no había más que robar y asaltar. El rey Demetrio respondió a su demanda con esta carta. El rey Demetrio saluda a Simón, sumo sacerdote y amigo de los reyes, y a los ancianos y a las naciones de los judíos. Hemos recibido la corona de oro y la palma que nos enviaste. Estamos dispuestos a firmar con ustedes una paz total y a escribir a los recaudadores reales para que les haga diferentes concesiones. Todos nuestros compromisos con ustedes se mantienen firmes. Las fortalezas que han construido ustedes son suyas. Queremos olvidar de todas las faltas y de las ofensas cometidas hasta ahora, como también de la tasa real que nos debían. Y si por casualidad se nos cobrara en Jerusalén algunos otros impuestos que no se cobran más, si hay entre ustedes gente dispuesta a enrolarse en nuestra guardia personal, que vayan a enrolarse y que reine la paz entre nosotros. Así fue quitando el año 170 el yugo de las naciones que pesaba sobre Israel. El pueblo de Israel comenzó a fechar sus actas y sus contratos de esta manera. El primer año de Simón, eminente sumo sacerdote general y gobernador de los judíos, por esos días Simón se dirigió a Gaza y los hizo sitiar por sus tropas. Construyó torres rodeantes y las emplazó
para atacar la ciudad. Logró hacer un hoyo desde una de esas torres y entrar en la ciudadela. Las que estaban en la torre rodeante saltaron afuera y cundió el pánico. Los habitantes y sus mujeres y sus hijos subieron a las murallas con sus tropas hechas tiras y lanzando grandes gritos. Le pidieron a Simón que les concediera la paz. Le decían: no nos trates según nuestra maldad, sino que según tu misericordia. Simón tuvo compasión de ellos y detuvo el combate, pero expulsó a los habitantes de la ciudad, purificó la casa de los que habían ídolos e hizo una entrada solemne, entonando himnos, cánticos y salmos de acción de gracias. Después de haber sacado de la ciudad todas las impurezas, puso allí hombres fieles a la ley. Luego la fortificó y se construyó allí una casa. Durante todo ese tiempo los hombres que ocupaban la ciudadela de Jerusalén no podían ya ni salir ni circular por el país, ni comprar ni vender. Estaban sufriendo de hambre y eran muchos los que morían de inanición. Le suplicaron a Simón que hiciera la paz con ellos. Ese se las concedió, pero los echó de allí y purificó la ciudadela de cualquier impureza. Entró allí solemnemente el día 23 del segundo mes, el año 171, con palmas y cánticos de alabanza, al son de cítaras, címbalos, arpas, himnos y cánticos, porque había sido derrotada un gran enemigo de Israel. Ordenó que se celebrara ese día anualmente. Fortificó las colinas del templo, situándolas al lado de la ciudadela, y residió allí con los suyos. Viendo que su hijo Juan era ya hombre, Simón le confió el mando de todas las tropas y le dio como residencia Gazer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 13 del libro primero de los Macabeos. Mañana continuaremos con el capítulo 14, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho. Y mañana continuamos leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios me